se debe conocer y comprender el lenguaje empleado de las ciencias microfluídicas, además del lenguaje técnico de un texto científico. Por otro lado, debemos entender todos los conceptos de dinámica y mecánica de fluidos, como es el principio de continuidad, la automatización y miniaturización de los procesos analíticos, que esto da lugar al desarrollo de los microanalizadores, eh, la ley de Bernoulli, el teorema de Torricelli, la ley de Reynolds, que es el flujo laminar y turbulento, además de todo esto relacionarlo para tener una mejor comprensión con respecto a los conceptos básicos de la física, que es la velocidad, la aceleración, la posición y el desplazamiento, que nos ayudarán a tener un mejor conocimiento de la mecánica de fluidos. Todo esto se debe completar con una comprensión en el funcionamiento y la teoría detrás de la botella de Mariotte. Para deducir la ecuación de Bernoulli se debe primero ver el comportamiento de un fluido en un movimiento de un punto 1 a 2 a lo largo de una línea corriente de un fluido no viscoso, y ahí se toman las variables de presión, velocidad y altura en los puntos, teniendo como resultado que la presión atmosférica más un medio de PV1 al cuadrado más la presión por gravedad por H1 es igual a la presión 2 más un medio presión velocidad 2 al cuadrado más presión por gravedad por altura al cuadrado. Suponemos que no hay cambios en la altura del fluido porque H1 y H2 son iguales a 0. Entonces, por ende, se eliminan los términos de PGH y se cancelan y los restamos en ambos lados, teniendo como resultado que la presión 1 más un medio PV1 al cuadrado es igual a la presión 2 más un medio PV2 al cuadrado. O lo podemos describir más específicamente que la presión más un medio PV al cuadrado es una constante, ya que si la velocidad de un fluido es mayor en una región dada a un flujo laminar, la presión debe ser menor a esa región y un incremento de velocidad debe ser acompañado por una disminución simultánea de la presión, de manera que la suma de estos siempre dé un número constante. Las dos funciones son las siguientes. Fluido no viscoso se desprecia la fricción interna entre las distintas partes del fluido. Fluido estacionario, la velocidad del fluido en un punto es constante con el tiempo. Es incompresible, la densidad del fluido permanece constante en todo el tiempo, con el tiempo, y el flujo irrotacional, que no existe momento angular del fluido en cualquier punto. En el experimento se debe medir el tiempo que tarda en bajar 0,5 en la velocidad de la superficie del agua dentro de la botella, que se obtiene de la realización de método de mínimos cuadrados. A la segunda regresión lineal nos indica una recta tipo mx más b. B es la ordenada del origen y M nos indica la velocidad de la superficie. Posteriormente aplicamos la ecuación de Bernoulli a la botella y asumimos a que nos da la velocidad de la superficie, que es igual a la raíz de 2GH, y H es la altura que variamos de la medida de la boquilla hasta el punto inferior del tubo de presión atmosférica teniendo velocidad final. Con la ecuación de continuidad quedándonos AS, que es la área de la superficie, por BS, la velocidad de la superficie es igual a la AC, que es la área del tubo chiquito, por velocidad del tubo chiquito, quedando, despejando BS igual a AC dividido para AS por BC. Y la sustituimos. BS es igual a AC dividido para AS por raíz de 2GH, elevando al cuadrado para eliminar las raíces. De BS al cuadrado es igual a AC dividido para AS al cuadrado por 2G, siendo una constante todo multiplicando, siendo una constante todo, todo multiplicado por H, que no es constante. La velocidad S la elevamos al cuadrado de las pendientes de las rectas por método de mínimos cuadrados, que fue por el método de mínimos cuadrados, la graficamos en contra de H, que es la variable independiente, en X, y BS al cuadrado es la variable dependiente de Y. Después de hacer la regresión lineal de la nueva recta, la pendiente de la nueva recta debe ser igual a la constante de AC sobre AS al cuadrado por 2G.
B no se cuenta debido a que es muy aproximado a cero y esa es la constante para aplicarlo, ya que ya se tiene la m y se aplica la fórmula para despejar la gravedad.